Hola, bienvenidos a la segunda lección de la serie de la Cruz de Cristo. Esta lección y esta serie forma parte del curso de inducción bíblica que estamos preparando para todos ustedes. En esta ocasión nos toca analizar un concepto bíblico que tal vez no se ha entendido bien, que es la ira de Dios. Hemos pasado ya por el curso introductorio, por la lección introductoria, y ahora vamos a ver esta de la ira de Dios, donde vamos a profundizar un poco en los atributos divinos que componen este tema de la ira de Dios. Y como les decía, bueno, nosotros tenemos una serie de estudios en nuestro website, unanimes.org, donde analizamos uno por uno todos los atributos de Dios. O sea, ¿qué son los atributos de Dios? Su carácter, la forma como Dios se muestra o se revela a nosotros a través de las Escrituras, y dentro de esos atributos, ahí lo tenemos señalado, está la ira. Entonces uno diría, la ira de Dios es que Dios se enoja con nosotros. En realidad no es así. La ira de Dios está compuesta por dos atributos. Son dos atributos que funcionan, digamos que de forma paralela, a la hora en que nosotros pensamos en el concepto de la ira de Dios. Uno de ellos es la santidad. Y la palabra santidad tiene que ver con estar apartado. El tema en el hebreo del Antiguo Testamento es kadosh y en el griego del Nuevo Testamento es hagios. Y ambos conceptos hablan de lo mismo. Pero cuando se refiere a Dios, tenemos que verlo desde dos grandes perspectivas. Uno, que Dios, como creador, es diferente a su creación. Creador y creación no son lo mismo. El creador creó la creación a como él la diseñó, pero en modo alguno son iguales. Son diferentes. Entonces, este tema de la santidad, vemos que Dios está como separado conceptualmente, como está el creador por una parte y la creación por la otra. Y el segundo tema de la santidad divina es el total alejamiento del pecado o su absoluta pureza. Y esta absoluta pureza es lo que nos lleva a todos nosotros a entender la ira de Dios. Porque a partir de esta pureza, ese ser perfectamente puro no puede tener comunión con seres impuros. Debe destruirlos. O sencillamente no deben estar con él. Por eso en la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Porque nadie puede presentarse delante de Dios en pecado y vivir. Por su absoluta pureza. Entonces, entendiendo esto, esa absoluta pureza nos lleva al otro atributo que compone la ira de Dios, que es la justicia. Y la justicia tiene que ver con que hay una ley dada por Él que ha de obedecerse, y cuando se transgrede, esa transgresión produce consecuencias. Entonces, hay una ley y para que haya justicia debe haber un juez que imparte esa justicia, y claramente si hay un infractor debe haber un castigo en forma de sentencia. ¿Cuál es la ira de Dios? La sentencia. Es así de simple. Por lo tanto, vemos que la ira de Dios es su santidad que demanda que la justicia de Dios se implemente, y por lo tanto ambas constituyen el concepto de ira de Dios. En otras palabras, la ira de Dios es la manifestación de su justicia dada su santidad. Entonces es como una suerte de Dios descargó juicio. Dios cumplió la sentencia que emana de su justicia, que fue llamada, por así decirlo, fue invocada por su santidad. Entonces ahora sí, esto nos coloca a todos nosotros en una dificultad gigantesca, porque no hay ser humano que no sea destinatario de la ira de Dios. Porque como dice la Escritura, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay más remedio. Nosotros, al estar pecando constantemente
y pecar sobre los mandamientos más importantes, de acuerdo a Jesucristo, como lo es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, estamos transgrediendo el principal mandamiento de todos. Y por lo tanto nos estamos haciendo destinatarios de la ira de Dios. Pero entonces ahora Dios tiene ¿qué podríamos decir? Se le llama la paradoja divina, pero tiene una disyuntiva. Porque también la Biblia dice que Dios es amor. Y el amor es uno de sus atributos que lo caracterizan, el amor perfecto. Y por tanto es Él la más sublime manifestación de amor. Pero también Él es la perfecta santidad y la perfecta justicia. Entonces, ¿a qué se le ha llamado la paradoja divina? Es cómo Dios va a descargar su ira, o sea, la manifestación de su santidad y justicia, contra el pecador, el transgresor, al tiempo que lo rescata de esa misma ira por el amor que tiene. Esa es la paradoja que, bueno, nosotros no nos imaginábamos, como no nos hubiéramos imaginado, los santos del Antiguo Testamento no lo hubieran visto. Entonces, Dios resuelve esto de la siguiente forma. Como la ira debe ser descargada sobre el transgresor de la ley, llámese los seres humanos, Dios se hace un humano perfecto en la persona de Jesús y descarga toda esta ira sobre sí mismo, sustituyendo al ser humano en el castigo y de esa forma librándolo. ¿Qué logra con todo esto? Su justicia es cumplida, el pecado es castigado, hubo muerte como resultado de la transgresión, o sea, el castigo se ejecutó. Pero al mismo tiempo, su amor es satisfecho, porque a través de ese mismo acto salva al pecador que ama. Entonces, ¿cuál era la condición del hombre antes? Bueno, el hombre pecador tenía enfrente de él un muro, un gran obstáculo llamado la ley de Dios. ¿Y por qué es un obstáculo? Porque era incapaz de cumplirla. Y esa ley no fue dada por Dios antojadizamente. Esa ley de lo que habla es de los estándares más altos, pero son los únicos estándares posibles que debe cumplir todo aquel que quiere estar delante de la presencia de la perfecta santidad divina. Entonces, de alguna manera, el hombre pega con ese muro y peca, y peca, y peca. Eso quiere decir, desobedece, desobedece, desobedece la ley. Y en ese estado, lo que la ira de Dios manda es que se ejecute la sentencia. ¿Pero qué pasó? Vino Jesucristo, murió en nuestro lugar, derribó ese muro y ahora podemos tener comunión perfecta con nuestro Padre Celestial. Es así como la paradoja se resuelve. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Bueno, el apóstol Pablo en la carta que le envió a los creyentes en Roma dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido librados de la ley, y ahora no andamos conforme a eso, sino andamos conforme a su Espíritu que es puesto en nosotros, como lo dice ahí la Escritura, y ahora tenemos a alguien que cumplió y pagó nuestra deuda en esa cruz, en su muerte. El ser más perfecto, santo y puro que ha caminado por esta tierra. Y es por eso que ese sacrificio es perfecto y valedero para todos nosotros por una eternidad. Ese es Jesús de Nazaret, que era verdadero Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, esta es otra lección muy corta
tenía que ver con la ira de Dios y cómo nosotros fuimos librados. En la siguiente lección vamos a ver la crudeza de la muerte de Jesús. Esta es una lección que vamos a ver algunos datos médicos, vamos a ver la mecánica de la cruz, vamos a ver la mecánica de la laceración de Cristo y cómo lo torturaron tanto y todo lo que él sufrió desde la perspectiva humana. Y después vamos a ver lo más grave, lo que Cristo sufrió desde la perspectiva espiritual. Mis queridos hermanos y amigos, como siempre, mil gracias por sacar su tiempo y ver nuestros videos y nuestras producciones. Y a todos ustedes les deseamos mil bendiciones de parte de nosotros y en nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la siguiente lección.